Hola Juan, muchísimas gracias por venir. Estaba pensando, pues es que el Quijote se definía como un desfacedor de entuertos y sin razones. Y cuando uno naturalmente dice la palabra sin razón y está relacionado con la historia como lo estás vos, decís cuántas sin razones en la historia argentina. Yo te propondría hablar un poco de aquellos actos de violencia. Estoy pensando, por ejemplo, aquel famoso episodio del comedor, un comedor policial. ¿Nos podés contar algo de eso, Juan? Sí, el comedor, el atentado terrorista que Montoneros hace el 2 de julio de 1976, ya habían pasado los primeros 100 días del golpe del 24 de marzo, y en una demostración de fuerza y utilizando toda la logística y toda la infraestructura que habían generado en la fabricación de explosivos, Montoneros fabrica una bomba tipo Claymore, inventada por los Estados Unidos y que se utilizó en Vietnam y que se conoce también con el nombre de bomba vietnamita, que es un dispositivo de material explosivo plástico con muchísimas municiones que al explotar destruye las instalaciones del lugar donde se coloca y mata, cercena y lastima con esas municiones que salen disparadas a todas las personas que se encuentren en un radio de acción determinado. ¿Se sabe la cantidad de muertos? En el atentado a la superintendencia, al comedor o al casino, como se llama, ¿no? En la jerga policial, al casino donde se encontraban ese comedor de la superintendencia de la Policía Federal, en la calle Moreno, al 1400, murieron 23 personas y hubo 110 heridos. 23 fallecidos, de los cuales 9 eran civiles, o sea, gente que no tenía que ver ni con la fuerza, que estaba circunstancialmente o que trabajaba allí en el comedor. 5 eran mujeres y 9 eran personal policial, en general agentes o suboficiales, en realidad, y solamente 2 oficiales de rango menor. Porque se hizo a la hora del almuerzo. Se puso en el horario del almuerzo y el resultado hubiera sido peor, por lo que dicen después los expertos, si lo hubieran colocado en un lugar distinto al que pudo acceder Pepe Salgado, como se llama José María Salgado, que fue quien llevó la valija con el bolso con el artefacto explosivo. La inteligencia que vino después, el trabajo de los historiadores, ¿qué nos cuentan de Salgado? Mira, Salgado era como muchísimos de los jóvenes que en la década del 60 y comienzos del 70 adscriben a Montoneros, joven de clase media, de la localidad bonaerense de Olivos, de una familia de profesionales, incluso era sobrino del general Salgado, general que era jefe del tercer cuerpo de ejército de Córdoba y que a principios del año 75 fallece en un accidente aéreo cuando estaban preparando el operativo Independencia para repeler a las fuerzas del ERP que se habían instalado en el monte tucumano, un accidente aéreo donde fallece toda la plana mayor y él que estaba en el avión que se estrella en un monte tucumano. ¿Se sabe cómo entra Salgado en este grupo extremista, subversivo? Salgado y sus hermanos, por lo que cuenta la historia, habían adherido en principio, venían de una familia antiperonista, católica y de clase media, media alta, y adhiere a la juventud peronista en principio. En finales de la escuela privada de Olivos y católica, y luego ingresan en la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Ingeniería. Y allí dicen que en una charla que dio Rodolfo Walsh, que tenía que ver con la temática de la violencia y de los grupos, de la historia de transformación que se quería plantear, en ese momento lo capta, lo toma y él pasa lentamente a formar parte de los cuadros de Montoneros. Bueno, y a partir de allí comienza su militancia hasta que se transforma en quien es el que coloca este artefacto después de haber, a partir de la inteligencia que genera Montoneros, haberse inscrito como agente de la policía 3 o 4 meses antes, que le consiguió los permisos para poder ingresar a ese espacio. Juan, un mes antes de esto que estamos hablando, se dio otro episodio sumamente violento que tuvo una gran repercusión en los medios. Sí, también en un atentado de características similares, porque el artefacto también fue una bomba de tipo vietnamita, que coloca una militante montonera llamada Ana María González, una chica joven de 20 años, de familia de clase media,
que a partir de la inteligencia que se hacen consigue hacerse amiga de la hija, de una de las hijas del general Cesáreo Cardoso, que era el jefe de la Policía Federal, justamente. Y ella a partir de esto coloca, después de unos meses de la relación, el 18 de junio del 76, una bomba debajo de la cama del general Cardoso que explota en esa madrugada, matando al general, hiriendo varias personas dentro del edificio, porque genera una demolición importante dentro de los departamentos, y bueno, que responde a la dinámica de atentar que tenían los montoneros en ese momento a partir del uso de explosivos contra personal de la Policía Federal, que era los que, digamos, la cara visible de la represión primaria que se estaba haciendo sobre ellos en las persecuciones que había en ese momento. ¿Algo parecido pasó con la familia Lambruschini? En la familia Lambruschini también hubo un atentado. Muy parecido a lo que contás. También con una bomba. Alguien se hace amiga de... Exactamente, ¿no? el mismo esquema de atentados contra figuras importantes dentro de lo que son los cuadros de manejo del gobierno militar, o de las fuerzas policiales. Lo que buscaban era amedrentar a los oficiales y a los jefes visibles del gobierno militar, con el objetivo de que, obviamente, la guerra o la batalla, que eso lo decía Rodolfo Walsh. Recordemos siempre que Rodolfo Walsh fue un excelente escritor, pero a su vez fue un cuadro de inteligencia de Montonero junto con Berbisky, que planteaban que, ya en ese momento planteaban que la guerra en sí contra el ejército estaba perdida, pero que había que buscar otro tipo de guerra, a partir del temor, a partir de posicionarse a partir de este tipo de atentados y plantear una guerra desde el punto de vista cultural, que es la que iba a ganarse a largo tiempo, que es un poco lo que se vive ideológicamente después ya en el siglo XXI, aquí en Argentina. O sea, Rodolfo Walsh desde lo ideológico planteaba este tipo de atentados, y Mendizábal, por ejemplo, que fue el jefe político militar de Montoneros en ese momento y que comandó, así como Walsh, Peregrini, el atentado a la superintendencia de la Policía Federal, Mendizábal, que era el jefe militar, en ese momento de Montoneros es el que maneja, junto con Ana María González, directamente el asesinato del general Cardoso. Tengo la impresión de que no tomamos la debida conciencia, porque vos acá estás hablando en el comedor de 23 muertos. Sí. ¿Y en la Embajada de Israel cuántos hubo? La Embajada de Israel, bueno, atentado de 1992, de marzo de 1992, hubo 22 muertos. O sea, menos, claro. O sea, un muerto menos, superior a la cantidad de heridos, obviamente, pero la expertise explosiva que se utiliza en este caso fue mucho mayor, fue de mucho mayor potencia, casi llegando a casi medio centenar de heridos. O sea, fue uno de los grandes atentados. Bueno, de hecho, el atentado al comedor fue el atentado más grande que hubo en Argentina hasta la explosión de la AMIA. Incluso, a ver, podrían parangonarse con el atentado a la embajada del 92, pero sí el del 18 de julio del 94, el atentado a la AMIA dejó 85 muertos, claro, y, bueno, rayando casi los 800 heridos. O sea, ese fue el atentado hacia la población civil más grande que tuvo Argentina. Juan, un poco para ir concluyendo, hablando de las sinrazones, que estos asesinos figuren hoy casi como héroes románticos, me parece que hay cosas injustas. Algunos se los ve ligeros de cuerpo, ocupando cargos públicos. Esto también nos avergüenza. O sea, sin poner la razón en uno u otro lado, no se puede andar, me parece... Yo creo que tal vez es el mejor ejemplo de nuestro fracaso como sociedad. Una sociedad que ha sido incapaz a lo largo de más de un siglo de resolver sus problemas y sus diferencias económicas, políticas o sociales a partir de la violencia y la desaparición física del otro. Es una sociedad que nos está mostrando el fracaso que tiene, como sociedad y como sociedad política también. O sea, este es el mejor ejemplo. En cuanto a la justicia o no, sabemos siempre que la violencia de los años 70, de la cual hoy todavía recibimos, no la violencia
física que se vivía en esa época, la violencia de la muerte, pero sí la violencia de la grieta que vivimos todavía como sociedad, donde amigos se han separado por diferencias o pensamientos distintos políticos, nos muestra que seguimos siendo una sociedad endeble y que no ha logrado consolidarse en la resolución de los problemas de una manera democrática y republicana. Gracias, Juan, por toda la charla. Vos sabés que nos llegan comentarios muy lindos de estos videos que estamos haciendo, y por ahí está la idea de tratar de hacer un curso online sobre este periodo que vos manejás con tanta claridad. Otra vez, Juan, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Bueno, como pueden ver, es apasionante la cantidad de bibliografía que hoy existe y que se va empezando a conocer con respecto a parte de esta época. Y estos son algunos del material con el que disponemos y con el que trabajamos para ir viendo, bueno, cuál es la realidad, para poder presentarles a toda la gente que lo escucha las visiones de lo que se vivió, porque lo vivimos, porque lo leemos y porque lo estudiamos.